¿Qué tal, estudiantes? En esta clase correspondiente a la semana 8 de nuestra materia de fundamentos de electricidad, vamos a estar hablando sobre las leyes de Kirchhoff. Vamos a estar dando un repaso de lo que serían nodos, trayectorias, lazos y ramas. Y vamos a estar hablando de las dos leyes de Kirchhoff, que serían la ley de corrientes de Kirchhoff, conocida como la LCK, y la ley de tensiones de Kirchhoff, conocida como la LTK. Como ya habíamos hablado también anteriormente, sabemos que un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión común se llama nodo, ¿verdad? Como vemos en la figura que tenemos acá, tenemos un circuito con tres nodos, donde vemos en este nodo tenemos 4 elementos conectados, en este nodo tenemos 2 elementos conectados y en el nodo 2 tenemos 4 elementos conectados. Algunas redes se dibujan de manera que engañan a un estudiante, ¿verdad?, desprevenido, que cree que hay más nodos de lo que en verdad existen. Como ven, acá se redibuja nuevamente este circuito y pareciera que tiene más nodos, pero en realidad es un solo nodo. En cuanto a el conjunto de nodos y elementos a través de los cuales pasamos, al analizar un circuito lo definimos como trayectoria, ¿verdad? Y si esta trayectoria se finaliza en el mismo nodo donde se empieza el análisis, se lo conoce como trayectoria cerrada o lazo. Y en cuanto a lo que era rama, ya saben que una rama es cada elemento de un circuito, ¿verdad? En este caso, en este circuito tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Por lo tanto tenemos 5 ramas, ¿verdad? Lo que la rama, según definiríamos a la rama como una trayectoria única en una red, compuesta por un elemento simple y el nodo en cada extremo de ese elemento respectivo. La ley de corrientes de Kirchhoff la ley de corrientes de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo es cero. Esta ley representa un enunciado que dice que la carga no se acumula en un nodo, ¿verdad? La carga no es acumulable en un nodo. Un nodo no es un elemento de circuito y ciertamente no puede almacenar, distribuir o generar carga. En consecuencia, las corrientes deben sumar cero. Ciertas veces resulta útil una analogía hidráulica, ¿verdad?, para aclarar este caso. Por ejemplo, si consideramos 3 tuberías de agua unidas en la forma de una Y, o normalmente como usamos la unión T, ¿verdad? Definimos 3 corrientes que fluyen hacia cada una de las 3 tuberías. Si insistimos en que el agua siempre fluye, entonces resulta evidente que no podemos tener 3 corrientes de agua positivas o la tubería en esa conexión va a explotar, ¿verdad? Entonces, las corrientes definidas como independientes de la dirección en la cual en realidad fluye el agua, ¿verdad?, tienen por definición, tienen el valor de una o dos corrientes de ese sistema debe ser negativo, ¿verdad? O sea, no todas pueden ser positivas, como ya dijimos, o si no explotaría la tubería en esa unión. Acá tenemos, considerando esta figura que tenemos, la figura 3.2, la suma algebraica de las 4 corrientes que entran al nodo debe ser 0, ¿verdad? Como ya también habíamos dicho, nosotros vamos a tomar como las corrientes que entran al nodo con valor positivo y las corrientes que salen del nodo las vamos a tomar con valor negativo. Entonces, IA más IB menos IC menos ID es igual a 0. Pero también, si se consideran de manera inversa, donde las corrientes que salen positivas y las que
entran negativas, como tenemos acá, menos IA más I menos IB más IC más ID es igual a 0. Este análisis debe ser lo mismo que lo anterior, o sea, debe dar como resultado lo mismo. Al igualar las sumas de las corrientes que tienen flecha de referencia dirigida hacia el nodo, ¿verdad?, con la suma de las dirigidas hacia afuera del mismo, se da IA más IB es igual a IC más ID, lo que establece que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, ¿verdad? Esto también es un enunciado para la ley de corrientes de Kirchhoff. Para tener una mejor manera, vamos a mirar este circuito que tenemos acá, donde nos pide calcular la corriente a través del resistor R3, si se sabe que la fuente de tensión suministra una corriente de 3 amperios. La corriente que circula por el resistor R3 se determinó como I. Entonces, dos de estas corrientes están claramente etiquetadas. Una corriente de 2 amperes que sale del nodo R2, del nodo hacia R2, y una corriente de 5 amperes que fluye hacia el nodo desde la fuente de corriente. Se nos dice que la corriente que sale de la fuente de 10 voltios es de 3 amperes. Entonces, analizando el nodo que tenemos acá arriba, el nodo grande que tenemos arriba, podemos decir que IR1 menos 2 amperes, porque sale menos I más 5 es igual a 0. Para mayor claridad, tenemos el esquema acá, donde se analizan todas las corrientes que están circulando en este nodo, ¿verdad? Tenemos una ecuación, pero dos incógnitas. Entonces necesitamos obtener una ecuación adicional. Y como ya el ejercicio nos dice que la fuente de 10 voltios suministra 3 amperes, y vemos que esa corriente es IR1, entonces tenemos que IR1 es 3 amperes, por lo tanto podemos hallar la corriente I, que en este caso sería 3 menos 2 más 5, que sería igual a 6 amperios. Como ven, si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo superior y obtenemos el valor de I, que es igual a 6 amperios. Siempre deben tratar de verificar más de una vez, ¿verdad?, la solución, para ver si resolvieron de manera correcta el circuito. Acá tienen un ejercicio de práctica que también pueden resolver, que dice, pregunta, ¿cuántas ramas y nodos hay en el circuito?, dice, ¿verdad? Tenemos un nodo superior, un nodo grande inferior, y un nodo que está entre la resistencia de 5 voltios y la fuente de X. Entonces tenemos 3 nodos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ramas, y nos dice que si X es igual a 3 amperes y la fuente de 18 voltios entrega 8 amperes de corriente, ¿cuál es el valor de RA?, dice. Entonces por la ley de corrientes vamos a tener que, nos dice que la corriente que pasa de 18 voltios es 8 amperes. Entonces tenemos 8 menos X, que es igual a 3, que sería entonces 8 menos 3, menos la corriente que pasa por RA, más 13 es igual a 0. Entonces podemos hallar la corriente que pasa por IA, y como IA, RA están en paralelo con la fuente de 18 voltios, podemos considerar que la tensión por RA es 18 voltios. Entonces, al hacer por ley de Ohm, podemos hallar el valor de RA. Eso queda a cargo de ustedes, estudiantes, para que puedan resolver. Como ya vieron, la ley de corrientes de Kirchhoff determina que la suma algebraica de las corrientes
que entran y salen en un nodo debe ser igual a 0. En cuanto a la ley de tensiones de Kirchhoff, la corriente se relaciona con la carga que fluye por un elemento de circuito, en tanto que la tensión constituye una medida de diferencia de energía de potencial entre los extremos del elemento, ¿verdad? En la teoría de circuitos la tensión solo tiene un valor único, por lo tanto en un circuito la energía necesaria para mover una carga unitaria desde el punto A al punto B, como tenemos en este circuito que tenemos acá, debe tener un valor independiente de la trayectoria seguida de A a B. A menudo existe más de una trayectoria, ¿verdad? Este hecho se puede comprobar por medio de la ley de voltaje de tensiones de Kirchhoff, que de forma abreviada es LVK o LTK, ley de voltaje de Kirchhoff o ley de tensiones de Kirchhoff, que establece que la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada es 0. Como ven en esta figura, si se lleva una carga de un coulomb de A a B a través del elemento 1, de A a B por el elemento 1, los signos de polaridad de referencia de 1 muestran que se utilizaron B1 joules de trabajo, ¿verdad? Porque del más al menos. Ahora bien, si en vez de eso elegimos proceder de A a B por el nodo C, pasando por el nodo C, tenemos que se consumirá V2 menos V3 joules de energía, ¿verdad? En otras palabras, V1 sería igual a V2 menos V3 por el análisis del lazo de Kirchhoff, de tensiones de Kirchhoff, perdón. Donde tenemos que la suma algebraica de las tensiones que entran, que están en un lazo cerrado, es igual a 0. La ley de tensiones o voltaje de Kirchhoff se puede aplicar de varias maneras diferentes en un circuito. Un método que propicia menos errores de escritura de ecuaciones en comparación con otros consiste en moverse mentalmente alrededor de la trayectoria cerrada en la dirección de la manecilla del reloj, lo que nosotros siempre vamos a tomar, estudiantes. Nosotros siempre vamos a realizar la ley de tensiones de Kirchhoff en sentido de la manecilla del reloj o en sentido horario, ¿verdad? Y escribir de manera directa la tensión de cada elemento a cuya terminal positiva se entra, y después expresar el negativo de cada tensión que se encuentre primero en el signo menos. Aplicando lo anterior en esta ecuación tenemos, el circuito tenemos entonces menos, nuestro análisis va a ser en sentido horario de A a A, pero en sentido horario. Entonces tenemos menos V1 más V2 menos V3 igual a 0. Como ven acá tenemos esta ecuación. Para entender un poco mejor, vamos a hacer un ejemplo que nos dice que en la figura 3.6, ¿verdad? Donde tenemos dos fuentes independientes, una de 5 voltios y otra de 7 voltios, una resistencia de 100 ohm, nos pide determinar Vx y Ix. Por la ley de tensiones de Kirchhoff, como ven, analizamos en sentido horario, tenemos una corriente Ix, tenemos menos 5 menos 7 más Vx igual a 0, en donde obtenemos que Vx es igual a 12 voltios. La ley de corrientes se aplica a este circuito, pero solo nos dice que la misma corriente X fluye a través de los tres elementos. Eso ya sabemos ya, porque es un análisis de un solo lazo, y en un solo lazo o en elementos que están en serie hay una única corriente circulando por el circuito. Esto ya mencionamos varias veces también, un conocimiento también que tienen que fijar para poder trabajar mejor en cuanto al análisis de circuito, ¿verdad? Como conocemos la tensión de 100 ohm de la resistencia, podemos por ley de Ohm hallar el valor de X, que sería Vx dividido 100. Como ya tenemos Vx igual a 12, sería 12 dividido 100, y tenemos que es igual a 120 miliamperes. Este miliampere sería igual a 120 exponente a la menos 3, ¿verdad?
Eso también tengan en cuenta, estudiantes, trabajar de buena manera en cuanto a las unidades de medida, ¿verdad? No mezclar unidades de medida. Después tienen otro ejercicio que pueden realizar donde tienen resultados, donde pide determinar X y X. Sería el mismo análisis que el circuito anterior, solamente con otros datos, ¿verdad? Después tenemos otro ejemplo un poco más complejo, que dice: en el circuito de la figura 3.8 hay 8 elementos de circuito, calcule BR2, la tensión en R2 y la tensión marcada de X, ¿verdad? El mejor método para determinar BR2, tensión en resistencia 2, en esta situación consiste en considerar un lazo en el que podemos aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿verdad? Existen varias opciones, pero después de observar, después de construir el circuito, podemos darse cuenta que el lazo que está más hacia la izquierda ofrece una ruta directa, ya que dos tensiones se especifican con claridad, que serían 4 voltios y 36 voltios. Por lo tanto, podemos encontrar V2 aplicando directamente la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿verdad? Que sería más, en sentido horario siempre, más 4 menos 36 más BR2. Entonces tenemos que BR2 es igual a 32 voltios. Para determinar Bx se puede considerar la suma algebraica de las tensiones de los elementos de la derecha, ¿verdad? Pero no tenemos valores para estas cantidades. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Podemos empezar por ejemplo en el punto C, ir hacia arriba y a través de la parte superior hasta a través de X hasta B y por el hilo de conducción hasta el punto de inicio, teniendo así más 4 voltios menos 36 más 12 más 14 más Bx, que sería en esta terminal entre A y B, ¿verdad?, igual a 0. Entonces, al resolver esto tenemos que Bx es igual a 6 voltios. Un procedimiento alterno también podría ser, conociendo R2, se toma el camino a través de R2, ¿verdad?, que es menos 32 más 12 más 14 más Bx. Tenemos que Bx es igual a 6 voltios. Como ven, está también resuelto de otra forma, pero da el mismo resultado. Como ven, pueden ver la mejor opción en cuanto a qué lazo analizar a través de la ley de tensión de Kirchhoff y hallar el valor que le solicita el ejercicio, ¿verdad? Hay varios caminos que uno puede tomar, depende ya de cada uno de qué forma analizar y llegar al valor solicitado. Tienen otro ejercicio de práctica acá, como también le da el resultado. Resulta prácticamente el mismo circuito anterior con otros valores, para que puedan ir practicando y fijando lo que sería la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿verdad? Tienen que le pide ya BR2 y B2. Entonces tienen 20 voltios y menos 24 voltios. La clave para analizar de modo correcto un circuito consiste en marcar primero de manera metódica todas las tensiones y la corriente sobre el esquema del circuito. Entonces, de esta manera, al escribir cuidadosamente las ecuaciones de la ley de corriente de Kirchhoff o leyes de voltaje de Kirchhoff, proporciona relaciones correctas y la ley de Ohm se aplica cuando uno requiera, ¿verdad?, si se obtienen al principio más incógnitas que ecuaciones. Tienen acá otro ejemplo, un poco en un circuito más complejo, donde nos pide determinar Bx, que está acá en la fuente de corriente, ¿verdad? Entonces marcamos las corrientes respectivas, las tensiones respectivas. La corriente siempre va del potencial mayor al potencial menor.
Como ven acá 5 amperes va a la derecha, entonces más menos. Si él circulaba en sentido contrario, esto iba a ser más y menos. Eso siempre tienen que tener en cuenta también estudiantes. Acá lo mismo para la resistencia de voltio, tomamos que I10 va abajo, por lo tanto es más, menos. I4 también va a la derecha, más, menos. En este caso, esto que le dije es para corrientes que nosotros arbitrariamente le damos la dirección, ¿verdad? Para poder analizar el circuito. Si el ejercicio ya te da el valor, pueden marcar la dirección de la corriente. Como ven, debemos empezar marcando, señalando las tensiones y la corriente en el resto de los elementos, ¿verdad? Observe que veis que aparece entre los extremos del resistor 2 ohm, que sería acá, más menos, por lo tanto la corriente I2 va hacia abajo también, ¿verdad? Entonces al escribir la ecuación apropiada para la ley de corriente de Kirchhoff tenemos sería I4 menos I2 más IX, entonces tenemos que I2 es igual a I4 más IX. No tenemos ningún valor de estas corrientes. Tenemos una fuente acá de 60 voltios, tenemos 5 amperes también. Entonces podemos trabajar del lado izquierdo del circuito y podríamos obtener X mediante I2 de manera directa usando la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces tenemos menos 60 más V8 más V10 es igual a 0. Entonces tenemos menos V10 más V4 menos, para este lazo, segundo lazo, menos V10 más V4 más Vx igual a 0. Ahora tenemos dos ecuaciones con 4 incógnitas. Tenemos una ligera mejoría, ¿verdad? En cuanto al otro, que teníamos una ecuación con 3 incógnitas sin ningún valor. Y sabemos que V8 es igual a 40 voltios, ya que 5 por 8 es 40. Por lo tanto, V10 es igual a 0 más 60 menos 40, 20 voltios. Entonces tenemos ya V10. Por lo tanto, podemos hallar la corriente en ese, lo que sería I4, ¿verdad? También tenemos que la expresión de menos V10 más V4 más Vx se reduce a Vx igual a 20 menos V4, como tenemos acá. Para encontrar V4 podemos utilizar la ley de Ohm, ¿verdad? Y cuando quiere encontrar con un valor para I4 a partir de la ley de corriente de Kirchhoff, tenemos que I4 es igual a menos 5 menos, 5 menos I10, donde sacamos que sabemos que I10, como ven acá, es igual a V10 dividido 10 voltios. Entonces 20 dividido 10 es 2, 5 menos 2 es igual a 3. De tal forma tenemos entonces que V4 es igual a 4 por 3, que es igual a 12. Y por lo tanto Vx es igual a 20 menos 12, 8 voltios. Como ven, pueden ir optando por la mejor manera según ustedes vayan analizando para resolver el circuito, ¿verdad? Acá tienen otro ejercicio de práctica donde le da el resultado, donde le pide hallar Vx y donde le da la respuesta que Vx es igual a 12,8 voltios. Como vieron, en esta clase estuvimos analizando nuevamente lo que serían la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de tensiones o voltajes de Kirchhoff, que pueden ir, que le va a ayudar a resolver de una manera más rápida y menos compleja circuitos eléctricos, ¿verdad? Es todo por esta clase, estudiantes. Quiero que, les pido que vayan resolviendo los ejercicios que tienen de práctica para que puedan ir entendiendo mejor, fijando más los conocimientos y
Quedamos por acá, estudiantes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.